Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Letras Habladas número 34. El día de hoy vamos a platicar sobre televisión, mujeres y estereotipos. Y para eso le doy la bienvenida a mi co-host, Aranza Sánchez Romero. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Hola Miguel, estoy muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Bien, bien, feliz de la vida. Después de un fin de semana súper intenso para Filosofía en la Red con tres ponencias súper espectaculares. Una de ellas encabezaste tú. Y de hecho, al momento de que se emita este episodio en directo, ya lo pueden ver en nuestro canal de YouTube también. Está en Instagram TV, está en Facebook y también lo pueden ver en YouTube. Y las otras dos mesas, el miércoles y el viernes, se suben a nuestro canal de YouTube, pero ya lo pueden encontrar en Instagram. Fue el día sábado, pues un día dedicado totalmente a la filosofía, a la reflexión, y pues Ari fue nuestra mesa inaugural junto con el doctor Oscar Betancourt, y pues súper emocionados, ¿no? De las seis ponencias, de las tres mesas que logramos juntar. Sí, fue un día de mucha actividad y la verdad estuvo muy padre, ¿no? Creo que, bueno, pues justo muchos consideramos que en sí el mes de noviembre es el mes de la filosofía, aunque solo lo celebramos un día, pero creo que fueron ponencias muy interesantes, sobre todo porque creo que la filosofía está pasando por etapas muy interesantes y también por crisis, ¿no? Como la que está pasando en España ahorita. Entonces, es muy importante que sucedan estos espacios de reflexión y la verdad es que sí hubo muy buena interacción, entonces pues estamos muy felices. Así es, por eso si nos ven con los ojos un poquito más cerrados de lo normal es por eso. Pero ya sin más, ahora sí, vamos a la intro y comenzamos. El día de hoy tenemos un tema que pues se propuso un poco inspirado en un capítulo anterior, en donde hablamos sobre los estereotipos hacia los filósofos y sobre una serie que se llama Young Sheldon, ¿no? Que es un spin-off de Big Bang Theory. Y ya te comentaba en esa parte cuando te recomendé un capítulo en concreto, que había un personaje en particular que además de Sheldon, a mí me había capturado y me había enamorado y creo que hasta realmente lo disfruto más a veces que al mismo Sheldon. Y bueno, de ahí nace en este capítulo. No sé si nos puedes ir platicando un poquito de qué va o cómo va. Sí, en este episodio pues nos habíamos propuesto analizar un poco el personaje de Missy, que es la hermana melliza de Sheldon. Y bueno, o sea, al final creo que es un personaje que va a detonar y que detona muchas cosas porque, eh, vamos a ver, ¿no? Pero tiene una personalidad muy, muy sarcástica, muy ácida, por así decirlo, en el que conviven cosas que normalmente nosotros ahorita, o sea, a partir del 2020, 2021, que es cuando ha estado con más fuerza toda esta parte de los estereotipos, pues es como muy interesante verlo en un personaje de televisión y sobre todo en una niña. Entonces, pues sí, es Missy de Young Sheldon y a partir de ahí vamos a ir también revisando otros personajes que nos pareció interesante analizar a la par. Yo le comentaba a Aranza que Missy es particularmente interesante porque una tiene un crecimiento como personaje muy peculiar, va desarrollándose, creo que, bueno, de hecho, todos los personajes en la serie es una serie de comedia eh, que te la pasas rapidísimo, te la devoras en un día, te la puedes echar las cuatro temporadas, pero lejos de lo simple que pudieran ser los capítulos y de que no deja de ser una comedia como tal, algo simple quizá, muy, muy llano, tienen profundidad y todos los actores, o al menos los protagonistas en sí, que es la familia de Sheldon y su círculo, realmente algo que me gusta de la serie es que todos brillan. O sea, no es solo el joven Sheldon el que tiene como que el protagónico y opaga a todos los demás, sino incluso en momentos concretos del capítulo, sí tiene una escena Sheldon, pero tiene otra escena, otro problema de su papá, su mamá, sus hermanos, y logras conocer a toda la familia. O sea, es incluso lateralmente distinto a Big Bang Theory, ¿no? Porque en Big Bang es los amigos, pero es más Leonard y Sheldon. Y acá, aunque sí bien sucede, todos los personajes tienen su parte y muchas veces no están conectados los problemas o no están conectadas las situaciones. Y creo que es algo rescatable en una serie, ¿no? Que te puede permitir conocer a todos y
y creo que hacer clic con más de uno, ¿no? O no sé, ahí tú cómo lo ves ahí. Sí, como tú dices, digo, al final no me había percatado o no lo había hecho tan consciente, pero tienes toda la razón, ¿no? O sea, en la serie al final todos brillan, o sea, todos tienen cierto protagonismo y la verdad es que pues es una serie de comedia, entonces en este sentido también a mí me gustó mucho. Yo no acostumbro, por ejemplo, a ver series tanto de comedia, pero esta sí me gustó demasiado, o sea, porque como tú dices, o sea, cada personaje tiene lo suyo y son personalidades igual como muy marcadas, personajes muy estructurados, cada uno tiene sus problemas y los van desarrollando a lo largo de la temporada, ¿no? Entonces, se me hace súper interesante y obviamente la relación que tiene Sheldon con cada uno con su mamá, con su papá, es muy diferente y también es muy cómico verlo en distintos escenarios, ¿no? Y cómo también los problemas que tienen pues sí, como familia, ¿no? Al final sí es verdaderamente una serie muy familiar y es muy divertido ver a todos los personajes. Y ahorita que estamos hablando de los personajes, bueno, dijimos y comentábamos a Missy como el punto detonante y algo que yo le confesé a Ari en su momento fue que ver a esa niña es como, imaginar que si yo tengo una niña, me gustaría que fuera como ella, no sé, me encanta su personalidad, me devora. Pero podemos rescatar tres personajes principales femeninos ahí. Es Missy, es la mamá de Missy, la mamá de Sheldon, y es la abuela de Sheldon. Y las tres son diferentes. La mamá llega más al estereotipo de la época en lo que plantea, que son los 70, más o menos los 60, los 70, en donde la mujer es sumisa, abnegada, aunque trabaja, pero trabaja en la parroquia, bueno, sí, en la parroquia es iglesia metodista, creo, o algo así, metodista, entonces trabaja ahí en la sacristía de ellos, pero tiene un trabajo, pero obviamente con menos protagonismo que su esposo, es abnegada a su familia, está, pues, como tal, una mujer de los 60, de los 70. La abuela, que obviamente se supone que es un personaje anterior en años y mayor, primero ella es viuda, eh, tiene una libertad sexual impresionante, se permite tener parejas, varias parejas, de hecho no solo termina con uno. La hija la acepta, aunque con recelo, pero la acepta y la entiende. Y ella es libre, e incluso vive sola, es independiente, eh, y ocupa como que, o sea, un papel que a lo mejor, si lo trasladamos al siglo XXI, pues obviamente, pues es normal, ¿no? O sea, sería, ¿por qué te estás sorprendiendo de eso? Pero planteárselo en una situación, en un contexto histórico, como está en esa serie, a un personaje así, pues impacta, porque pues qué padre que se puedan permitir como que estas flexibilidades de guión de presentar un personaje así, tan actual, y que puede incidir en las personas. Y Missy, que sería como que este pináculo, pues bebe más un poco de la abuela, pero también tiene parte de la mamá, o sea, es lo que le comentaba yo, Ari, lo que me encanta de ella es que es femenina, no deja de serlo, va creciendo y se va enamorando, se llega a pintar las uñas, se llega a maquillar, llega a querer salir, tiene novio, llega, o sea, tiene su feminidad, pero independientemente de eso, le encanta el béisbol, es pitcher, escupe en el bullpen y logra una química con su papá súper espectacular. Más adelante, en la cuarta temporada, le toca su menarquia y la relación que tiene con su papá es interesante porque el papá se asusta todo y se pone todo loco porque les tocó en una salida que tenían que ir a un juego y, y simplemente ya sale del baño y ya sucedió. Y el papá, pues, ¿qué sucedió? Pues ya sucedió lo que tenía que suceder. Llévame a una farmacia. Ya cuando llegan a la farmacia, obliga al papá que se baje. El papá tiene que tener esta relación con ella. Y el lograr cómo la chica tiene esta relación y esta naturalidad con que ve las cosas y haciendo esta mezcla, ¿no? De cosas masculinas, por ponerles una etiqueta que no lo son, pero esas cosas masculinas y mezclarlas con las cosas femeninas y lograr una mujer con todas sus características que no deja de ser ni una otra cosa ni otra y se presenta, creo que es lo fascinante a mí, cómo, cómo poderlo ver en esta realidad y algo que me enamora, ¿no? Poder pensar en una chica así que se puede dar esa libertad de que te gusten los deportes, de que seas femenina, de que lo que sea,
y que no seas juzgada, porque esa es otra de las cosas lindas, que aunque mejor la mamá la ve con recelo y lo que sea, al final la acepta, el papá la acepta, su entorno la acepta, y eso es lo más rescatable y creo que lo más interesante, ¿no? Cómo poder permitir a alguien ser quien es sin tener ese prejuicio, primero de su familia, que te acepten pues con tu identidad y con los gustos que tú quieras tener. Pero no sé tú, Ari, cómo ves igual a estas tres chicas del universo de Sheldon. A mí me parece muy interesante porque en la dinámica de la familia, ah, o sea, como que las personalidades de estas tres mujeres son súper distintas, ¿no? Y a lo mejor, como dices al final, o sea, sí comparten ciertos rasgos, sobre todo Missy con su abuela y con su mamá, pero son muy distintas, ¿no? Y algo que llama la atención es, bueno, no sé, yo pienso que en sí se hizo también la serie o los personajes así marcados justo con este propósito, ¿no? Porque literalmente lo puedes ver como generaciones un poco, aunque ahí la abuela, digamos que no encaja tanto, ¿no? Porque al final es un poco más, no sé cómo decirlo, como muy liberal. Y normalmente en las series o en las películas se nos pintan a las abuelitas así como muy amorosas, pero hasta este típico cliché, ¿no? De las abuelas que hacen galletas, que cocinan, ¿no? Así. Y ella no es como que no lo haga y no es como que no sea una abuela cariñosa, pero sí es cariñosa de otra manera, ¿no? Y también le gusta vivir, o sea, individual, ¿no? O sea, como que tener su propia vida y sabe que no por estar o ya ser mayor tiene que restringirse de ciertas cosas, lo que como tú dijiste, para nosotros ahorita mucho de lo que está ahí ya es algo normal y lo vemos como algo pues súper normal, pero al final, enmarcado dentro de esa época, pues resulta un poco, eh, este, raro, ¿no? Me imagino, en esa época, ¿no? Eh, y bueno, en este caso de Missy, sí, concuerdo contigo, creo que, no sé, se me hace muy, recuerdo específicamente un capítulo en donde creo que les hacían unas pruebas a Sheldon y a ella como para medir como la inteligencia que hay en los mellizos y entonces ellos participaron. Y hay una parte que me gusta mucho que es cuando Sheldon, bueno, él brillaba en las pruebas que eran relacionadas con o sea, bueno, con el IQ, por así decirlo, y también en los acertijos que le ponían y todo, pero luego cuando les hacían pruebas como para identificar emociones, para ver, pues, qué tan perceptivos eran, ahí era cuando Missy brillaba. Y creo que en general en toda la serie, a lo largo sí, de toda la serie, si vemos cómo va cambiando, siempre se destacó por ser muy perspicaz, por ser muy observadora. A mí se me hacía muy inteligente en ese sentido, o sea, como en las relaciones sociales que tenía, ¿no? Y como muy relajada, ¿sabes? O sea, como que se veía que no se presionaba tanto, como que no vivía estresada y le gustaba hacer muchas cosas, ¿no? Como muy aventurera, que le gustaba expresarse y por medio de distintas cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que sí me llamó mucho la atención el personaje de ella, ¿no? Que normalmente, bueno, que no encaja definitivamente con el contexto de esa serie, pero que también ahorita también sí encaja con lo que nosotros sabemos de, bueno, los estereotipos, ¿no? De lo femenino, de lo masculino, que ambas cosas pueden convivir en una persona, sea hombre o sea mujer, eh, o con el género que se identifique, pero se me hizo muy interesante como esta Vina, ¿no? Y que ella lo viviera con tanta libertad y que no tuviera como esta presión de sus padres o como este juzgar de sus padres de decir, ¿sabes qué? Es que esto no es de niñas, ¿no? Que antes era muy común escucharlo. Esto no es de niñas, sino esto es de niños. Entonces, me gustó mucho también esa acogida que tenían sus papás con ella, en general con sus tres hijos, ¿no? Entonces me gustó bastante. Y de hecho no la visten tanto de rosa o de cosas así o sea, desde su ropa no la pintan así. Y también ahorita que hablas esto de las emociones, sí, siempre a veces cuando ahí llega a presentarse problemas entre, no sé, emocionales o existenciales del joven Sheldon, ya incluso cuando el episodio de filosofía, Missy tiene una contraparte en donde están en la cama, el otro no está pudiendo dormir, y la otra con tal de que se calle, le dice alguna barbarie que parece lo más simple del mundo, pero lo hace aterrizar a él. Y creo que también es como el mensaje de no te concentres tanto en el intelecto, no te concentres tanto en la sapiencia, también a veces dicen, no, que a veces lo más simple a veces es
la manera más adecuada, lo más correcto. Entonces, creo que ahí también podemos sacar como, aparte de todo esto, como esta enseñanza, ¿no? Que a veces queremos resolver los conflictos como que muy garabateados y termina siendo lo más sencillo. Y queriendo como no quedarnos con Missy nada más y indagar y profundizar un poquito más en todo esto de mujeres, estereotipos, televisión, pues nos dimos a la tarea de rescatar algunos episodios, bueno, no episodios, algunas series, ah, casi todas noventeras, y lo hicimos con truco porque nos llama la atención precisamente que sean de esa época, en donde el movimiento feminista no estaba como que tan de boga, como que el pensar que una mujer fuera libre, independiente, pues sí estaba como en el imaginario, pero todavía no era como que algo que todo el mundo abrazara o quisiera abrazar. Y el plantearlo en series animadas, en series que en teoría iban para niños, pues se nos hizo curioso a Ari y a mí como que tenerlas en mente y bueno, las queremos aterrizar. Y una de ellas es una clásica. Han sacado como un reboot, pero bueno, nosotros estamos remitiendo a la serie original de las chicas superpoderosas, en donde pues son superhéroes, eh, no tienen que venir a rescatarlas, son superpoderosas, tienen una vida normal también, porque iban al jardín de niños, tienen personalidades marcadas, Bombón, que es la que siempre se me viene a la mente. A lo mejor pueden vincular que soy muy, muy emotivo. Bombón tiene, tiene también esta ternura, es la más tierna de todos, pero a veces era la que más fuerte daba los golpes y la que terminaba salvando a veces las cosas. Y el cómo, al menos yo cuando lo veía de niño, no recuerdo que hubiera ruido porque hubiera superhéroes mujeres que golpearan a hombres, que salvaran el día, que no ocuparan a hombres para solucionar los problemas, sino que ellas mismas podían salir. O sea, yo no recuerdo que haber escuchado ruido de, oh, ¿por qué ellas? ¿Por qué no necesitan hombres? ¿O por qué les falta un hombre? O lo que sea. Creo que, o sea, no sé. O no sé tú, Ari, en tu contexto, si recuerdas algo así, o cómo ves estos personajes que... No, y aparte ahorita me estaba acordando de, ay, se me olvidó el nombre, pero de su papá, ¿no? O sea, porque pues en realidad él las cuidaba solamente y tenía una parte así como súper paternal, ¿no? Que normalmente no veíamos en la serie. O sea, imagínense, o sea, en ese tiempo, o sea, sí era muy raro ver. Yo recuerdo que eso sí era lo único que me, no sé, como que se me hacía un poco raro, ¿no? Que estuvieran ellas tres y que su papá las cuidara. Y entonces yo decía, pero ¿y cómo? ¿Y su mamá? ¿No? Este, esto era súper extraño, ¿no? Pero también en esa caricatura creo que el papá les daba mucha libertad, ¿no? Digo, pues también eran súper poderosas, yo creo que cualquiera lo haría, ¿no? Pero igual, o sea, me gustaba mucho porque al final, digamos, como que... eh, pues eran niñas, ¿no? Y creo que también la serie, lo que permitía la serie, bueno, pues sí, al final era una serie animada, ¿no? O sea, lo que permitía era mostrar diferentes facetas de las tres. Y eso me gustaba porque de alguna manera, por ejemplo, Bellota tenía su fase así como hermana, ¿no? Como súper dulce y súper cariñosa con sus hermanas, pero también su fase ruda, ¿no? Que era parte de ella como superhéroe. Y también Bombón la tenía, como tú dices, ¿no? O sea, hay episodios en los que Bombón explotaba porque se enojaba y también estaba esa parte y era divertido, ¿no? Y Burbuja también, a Burbuja la pintaban como, como la más berrinchuda de todas y también como, pues sí, se veía como que era la más pequeña, por así decirlo, pero en realidad sabemos que todas tenían la misma edad, pero como la más tierna, ¿no? Como la más dulce la más cariñosa, ¿no? Incluso con su papá, pero también tenía esa fase, ¿no? Esa fase de ser ruda, ¿no? De combinar otras cosas que también podemos ver en Missy, ¿no? Como el aspecto masculino, el aspecto femenino, que sabemos que son dos cosas o dos elementos que no están peleados, y no porque eres mujer tienes más de uno o más de otro, ¿no? Entonces eso se me hacía súper padre también de ellas. Y qué bueno que rescatas eso del papá soltero, ¿no? Porque sí esa es, primero, porque, como en general que una familia solo estuviera conformado por uno de los dos, luego, como dices, que el papá fuera el que los cuidara, o el criador, ¿verdad? Porque era el papá, pero el criador de las tres, azúcar, flores y muchos colores, fueran
fuera como que el tutor, ¿no? Y creo que era lo impactante. Y retomando, creo que igual nos vamos a saltar algunos de los que habíamos mencionado, porque ahorita se me vino uno a la mente, igual vamos a retornar ahí. Se me ocurre también planteando la misma idea un poco, aunque es más moderna, la de mi villano favorito. Y también tenía tres niñas. Tiene Agnes, y bueno, no me acuerdo las otras dos, pero tiene a tres, igual con estas personalidades marcadas, una muy, muy rebelde, la otra como que en su punto más medio, más centrada, que cuida un poco a las tres. Agnes, que es la chiquita, que es como que la más inocentita, y cómo, bueno, Gru los cuida, este papá también que termina encariñándose y terminan incluso a lo largo de las tres películas enterneciendo a este villano y presentándolo pues totalmente cambiando su personalidad, pero en el buen sentido, ¿no? O sea, no en el sentido malo, pero como vemos ahí tanto el estereotipo masculino, ¿no? Que él era un hombre rudo, un hombre rígido que se marcaba y se deja doblegar, y como las niñas también, de una u otra manera, pues, aunque eran, estaban en un orfanato, se saben después ganar el cariño de su familia y logran también tener sus aventuras de una manera independiente. Entonces creo que también ahí se plantea, y no son femeninas, tiernas, dulces y una palabra que dijo hace rato Ari cuando estábamos preparando el episodio, delicadas. Y creo que esa es la clave de todo. No son, esas tres niñas no son delicadas, no las toques con el pétalo de una rosa, porque se atreven a muchas cosas. Y el que lo presenten creo que es interesante porque sirven al final del día como modelo para las niñas, ¿no? De que puedes hacerlo y te puedes aventar a hacer ese tipo de cosas. Ahorita que decías esto, se me venía a la mente una frase que he escuchado mucho y que, bueno, no sé, o sea, como que en su momento sí fue como de, ay, o sea, como que, pues al final todos estamos como en ese proceso, ¿no? De romper de ciertos sesgos, de ciertos prejuicios que teníamos. Y bueno, yo en ese momento recuerdo que apenas me estaba metiendo en este tema de los estereotipos. Y recuerdo que vi una frase ahorita que decías, por ejemplo, esto de que a la mujer, de la mujer delicada, ¿no? Que se tiene esta imagen todavía de la mujer delicada en algunos aspectos, de que no se le debe tocar ni con el pétalo de una rosa. Y a propósito de eso vi esta frase que les digo que es que dice, yo no soy tu musa, yo soy la persona o yo soy la poeta que toma el lápiz y se pone a escribir, ¿no? Y no sé, se me hacía como mucho, o sea, nunca lo había pensado así, ¿sabes? O sea, pero creo que me gusta que las series animadas, que estas caricaturas estén mostrando eso, ¿no? Pero vemos que eso también ya viene de muchos años atrás, ¿no? Decías que bueno, estas caricaturas eran más o menos de los 90, ¿no? Entonces, yo le decía incluso a Miguel, ¿no? Antes de grabar, que a mí la mamá de Angélica se me hacía demasiado adelantada para su época y también muchísimos otros personajes que estaban ahí, ¿no? Y me parece muy bueno porque también al final este tipo de contenido lo ven mucho los niños. Y entonces es interesante porque, no sé, creo que viviríamos nuestra infancia, los niños vivirían su infancia de manera más expansiva si hubiera esta apertura. Y eso sería maravilloso, ¿no? De saber que no porque eres niña tienes que jugar con Barbies o tienes que jugar con muñecas. Yo recuerdo, y bueno, esto ya es algo muy personal, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando era niña, pues no encajaba como en esta parte y ver a esos personajes, sobre todo a Bellota o así, me gustaba porque, no sé, como que te dabas esta idea de que las niñas no tienen que ser de una determinada manera, ¿no? Y de que no todas las niñas y los niños son iguales, sino que puede ser de muchas maneras y que te pueden gustar muchas cosas que normalmente son atribuidas a, no sé, al género opuesto, pero esto es totalmente falso. Entonces me parece muy bueno, ¿no? Que en estas series y que cada vez más estén sacando este tipo de contenido, ¿no? Y representando a los personajes así. Ahorita que hablas de la mamá de Angélica, bueno, vamos a contextualizar un poquito qué es en la serie Rugrats, ¿no? Aventuras en Pañales, como le conocemos acá en México. Y algo curioso que pasa, por ejemplo, precisamente con Rugrats, es como, bueno, es una serie noventera, pero acaba de tener un reboot y generó polémica porque no a la mamá de Angélica, sino a la mamá de Phil y Lily, le cambiaron su preferencia sexual. En la serie original estaba casada, pero era una mujer ruda, en el sentido de su vestimenta bueno, no ruda en el sentido estricto de la palabra, que se veía a veces como ruda porque
siempre usaba ropa de deportes y hablaba muy tosco, muy brusco. Y era como independiente, ¿no? Estaba casada, pero el papá, como que el esposo no brillaba tanto, ahí como que aparecía anecdóticamente nada más. Y en el reboot, incluyendo forzadamente a alguien de la comunidad lésbico gay, pues la hicieron lesbiana. Y lo curioso es que en la serie solo 2 veces se menciona, y muy anecdóticamente que lo es, no tiene un peso real en la trama y no tenía un motivo de serlo, o sea, porque al final del día creo que la serie original, en cómo planteaba la trama y cómo se planteaba el argumento, estaba bien. De hecho, era un personaje que creo que no afectaba, o sea, no generaba polémica en su momento, o sea, quizá sorprendía, pero no generaba. La mamá de Angélica, creo que sí un poco más, como mencioné Ari, porque creo que hay también algo que, bueno, rescató a Ari y se lo quiero dejar a ella, pero tenía una particularidad, ¿no? Y el que, cómo explicaban o le pedían de cierta manera que tenía que ser de una cierta forma para ser como era. Pero igual ahorita lo detallaré porque no le quiero robar esa idea original que dio ella. Pero cómo son personajes adelantados y no sé si este miedo a veces a la corrección de lo políticamente correcto, a tratar de encajar, el tratar de llegar a todas las personas, hace que se diluyan las cosas, ¿no? Y creo que este tipo, por ejemplo, esta serie era atrevida en eso, ¿no? Era atrevida desde la animación, porque no, era una animación fea, o sea, no eran dibujos bonitos, y cómo ahora lo tienen que hacer en 3D, cómo creo que pierde su esencia y pierde el valor en cuanto al atrevimiento, en cuanto a cómo es posible que en los 90 te hayas atrevido a hacer un personaje o a hacer dos mujeres en este caso concreto, en donde eran libres, independientes y en donde el hombre se opacaba, y ahora cambias totalmente las cosas para tratar de encajar a un discurso que creo que si lo rescatas de lo que venía, hubiera sido más importante. Pero bueno, no sé tú, Ari, ahí nos comentas igual de Angélica para no robarte la idea. Bueno, a mí antes de eso, sí algo me gusta de las series y de las películas que se sacan en donde salen personajes de la comunidad LGBT, es que se sacan y que tienen un propósito específico en la serie. O sea, no quiero decir necesariamente que tengan que ser el personaje principal, pero creo que ves muy claramente por qué está ahí, ¿no? Mucha gente podría pensar que esto ya está muy normalizado, o sea, lo de la comunidad LGBT, pero la realidad es que no, o sea, la realidad es que hay mucha gente que hoy todavía sufre muchísima violencia, ¿no? Entonces, me agrada cuando estas series o estas películas sacan a estos personajes porque lo hacen por una razón, para dar un mensaje en específico. Y en esta serie se me hace curioso porque bueno, Miguel me lo había comentado hace ya mucho tiempo, entonces yo me puse a investigar y sí, no me gustó porque eh, igual, o sea, no tiene como un propósito en específico, o sea, pudieron para mí haberla dejado así como estaba, ¿no? Pero creo que lo que pasa aquí y que también pasa con la mamá de Angélica es, y esto creo que es uno de los problemas, ¿no? De los estereotipos, porque muchos podemos pensar, pero ¿qué tienen de malo, no? Y es justo que refuerzan estas o sea, con este tipo de contenido refuerzan los estereotipos que sabemos que en realidad o en la realidad no hay. O sea, no existen, nosotros los hemos creado así. Y por esto me refiero a esta parte de la personalidad, ¿no? De ella, por ejemplo, en el caso de la mamá de Angélica, pero de la mamá también de Philly Lily, que tenía una personalidad como un poco violenta, que tenía, o sea, por ejemplo, en el caso de la mamá de Angélica, ¿no? O sea, sí la retrataban como un poco violenta a veces, eh, se exaltaba mucho, ¿no? O en el otro caso, ¿no? Que también era como un poco tosca en su hablar. Y ahí se me hace como que no nos es concebible todavía a muchas personas el hecho de que una persona pueda ser, no sé, independiente económicamente, que pueda tener una autoestima como la que mostraban ellas en la película, ¿no? Sin necesariamente caer en, ok, es lesbiana, ¿no? O, ok, porque muchos la tachaban a la mamá de Angélica, por ejemplo, de que estaba loca,
¿no? Y le decían que estaba loca. Y eso también pasa mucho, o sea, cuando una mujer expresa lo que siente, eh, dicen que las mujeres entonces todas son volubles y que todas están locas. Y ahí creo que estamos reforzando un estereotipo que pues también afecta no solo a las mujeres de ahí, sino también a los demás personajes y a los demás, y por ejemplo, a los hombres, ¿no? Entonces, creo yo que ese es el error, ¿no? De creer que para ser una mujer independiente, que para ser una mujer segura de sí misma, ¿no? Que a lo mejor decida no tener hijos o que sí decida tener hijos o a lo mejor que sea madre soltera, tiene que caer necesariamente en eso, ¿no? En ser violenta, en ser cruel, en ser fría. Y creo que pues, es todo lo contrario, ¿no? No, o que también que el ser violenta, fría, tosca, pues te hace automáticamente, pues es lesbiana porque es así. O se viste así de esta manera, pues porque es lesbiana. Entonces refuerza, ¿no? Como dices, la parte. Y volviendo a estos reforzamientos, ahora vamos con otra serie que se llama Animaniacs. Animaniacs no es producida fue producida por Steven Spielberg en los 90 también. Acaban de sacar un reboot que están ya en plataformas de HBO. No está tan interesante como la original, porque quitaron y diluyeron muchas cosas que le hacían genial. Algo que tiene particularmente Animaniacs en la trama original era lo políticamente incorrecta que se jactaba de ser, que se atrevía a hacer muchas bromas ácidas y duras, crueles. Y creo que, bueno, aquí viene algo curioso porque yo rescataba a la hermana Warner, que es también una chica y media aventurera, media traviesa, pero al mismo tiempo coqueta, tierna en sus momentos, o sea, tiene todo este balance. ¿Cómo la rescatan ella? Pero bueno, también Animaniacs ha sufrido una serie pues, como campaña por la enfermera, el famoso o la enfermera, que contrastaba totalmente la sexualización del personaje. Y quizá aquí se me pasó decirlo también, las chicas superpoderosas, aunque rescatamos la parte de las chicas superpoderosas, también tenía la sexualización, la secretaria del presidente municipal, ¿no? Que es que bueno, igual, tal cual como la enfermera, nunca le veíamos la cara y solo nos quedábamos con pues, la parte del cuello para abajo y se caía también esta parte. Y ahí, no, ahí también reforzamos otra parte, ¿no? Es la mujer, en este caso, al servicio y una mujer al servicio de tiene que ser sexy, sensual y vestirse de esa manera. Entonces, bueno, igual no sé, si quieres rescatar lo del gobernador o lo del presidente municipal o del mayor en inglés, y bueno, ya igual aterrizamos con Animaniacs y también estas dos caras de la moneda. Fíjate que recordando, verla a ella, o sea, la secretaria en Las Chicas Superpoderosas sí me causaba mucho conflicto. Porque, bueno, no sé por qué no mostraban su cara. Y de hecho, las pocas veces creo que me parece que eran uno o dos capítulos mostraron su cara, pero en realidad nada más era la mitad de su cara tapada por su cabello y sus labios súper gruesos. Entonces, igual como tú dices, ¿no? Aquí también hay otro estereotipo, ¿no? Que de una mujer que evidentemente ahí, y en una serie animada para niños, ¿no? Estaba sexualizada y muchísimo, ¿no? También el color rojo tiene que ver en eso, ¿no? O sea, estaba completamente vestida de rojo, era sus tacones rojos, su vestido rojo, ella pelirroja, sus labios rojos y sí, o sea, incluso a la manera en como el alcalde se comportaba con ella también te daba a entender un poco, no sé, como ahora ya recordando un poco eso, creo que sí reforzaba muchísimo un estereotipo que quizás no es, bueno, que más bien no es completamente sano, ¿no? La mujer sexualizada. Entonces sí, se me hace también ese sería un tema y otro estereotipo, ¿no? A derrumbar. Y con Animaniacs, ¿cómo lo ves? Bueno, también estas dos vertientes, ¿no? La hermana Warner, como esa punta de lanza de mujer liberada, de mujer libre, de mujer independiente, que le hacía la vida imposible a los dos hermanos, siendo varones, le hacía bullying a los hombres, es interesante en esta cuestión, pero también a la enfermera, ¿no? Que de hecho por eso la quitaron en el reboot, quitaron al personaje para evitarse problemas y sutilmente dijeron, pues no queremos líos, no nos vayan a cancelar y mejor no la quitamos, pero también cae en esta parte, ¿no? También no le mostraban la cara. Sí, creo que, y sobre todo, bueno, no sé, sobre todo esa serie
sí se me hace así como tú dices, ¿no? O sea, sí tiene muchos chistes muy ácidos que de repente dices, oye, o sea, hoy quién sabe si los escucharíamos, yo creo que completamente cancelados, ¿no? Incluso me acuerdo que hace unos, no me acuerdo si el año pasado empezaron a filtrarse algunos de esa serie y de otras series también con esos chistes. Pero también, por ejemplo, el papel de la hermana se me hacía muy chistoso. Se me hacía un poco, ¿sabes? Como la figura de Megan en Drake y Josh. Pero sí, o sea, al final también rompe un poco, pero por ejemplo en esa serie no se me haría tan raro o no se me hacía como tan raro porque en sí creo que toda era muy controversial, por así decirlo. Pero evidentemente creo que también tenían esos sesgos, ¿no? Como en las chicas superpoderosas, ¿no? En el caso de la secretaria, por ejemplo. No sé qué Sí, piensas tú. sí, Animaniacs, por per ser a ser sarcástica, ser ácida y era como el South Park previo. Entonces, pero obviamente un poco, bueno, más diluido que South Park, pero al final del día con también mucho doble sentido y muchas cosas que se filtraban en la mente de los niños porque no las captábamos, pero sí creo que el tener ese tipo de personaje animado, o sea, puede generar esta controversia, ¿no? Ahora, cayendo a otra de las series que quisimos rescatar acá, pensamos mucho en Helga de Oye Arnold o de A. Arnold. Helga le hacía bullying a Arnold y en una, no sé si eso se me hace como una broma que jugaban ahí los escritores porque habitualmente es al revés, ¿no? A veces son los niños, o al menos yo recuerdo eso, los niños son los que hacíamos como, cuando te gustaba la niña de la escuela o algo, era como que a la niña que me gustaba era como que siempre la peleaba, ¿no? Le trataba de pelear en ese afán de, según me caía gorda y me caía mal y me gustaba, pero al contrario, me moría por ella. Y acá cambian el rol. Y es interesante. Una, bueno, Helga sufre cierto estereotipo en sus personajes. Es la ruda, no es como que la ven mal. Y ella le da, y creo que esta es la parte también como que interesante del personaje, le da miedo mostrarse como es. Se tiene que cubrir en capas y mostrarse ruda, porque al final del día es una niña tierna, dulce, romántica, pero le da miedo mostrarse como es por ser vulnerable. Y creo que también eso puede, no solo en el estereotipo de mujer, sino el estereotipo ya como ser humano, como a veces tienes que llenar de capas y fingir ante otras personas ser quien eres, porque temes a que te vulneren y a que pues, te lastimen. Y a mí se me hace muy, no sé, interesante lo que tú comentas, ¿no? De que de alguna manera vemos cómo voltean los roles, ¿no? Porque nosotros esperaríamos o en ese momento, ¿no? Que el personaje hombre, en este caso Arnold, fuera como el rudo y así, ¿no? Porque así normalmente los retratan en las series o películas, por lo menos de ese tiempo, ¿no? Y Helga, todo lo contrario, ¿no? Entonces, se me hace muy raro, pero creo que también señala algo importante en este caso, que es, a mí me hace, como me hacía más ruido el personaje de Arnold, por ejemplo, ¿no? Porque, no sé, lo retratan igual como, él también está rompiendo ciertos estereotipos ahí junto con Helga, ¿no? Entonces, eso se me hace súper padre, porque al final la serie no se me hace como que esté saturada, por ejemplo, luego vemos series que están súper saturadas con muchos personajes, pero en esta serie de animación, como que los dos son los personajes principales, los dos brillan, y se me hace muy padre que pudieran hacer como esta combinación en donde ambos personajes estaban rompiendo estos estereotipos y estos paradigmas. Eh, entonces, pues sí, me ha gustado, me gusta bastante, pero digo, en especial me llamaba la atención el personaje de Arnold. Y de Arnold, algo que le comentaba Ari, que es lo curioso y como interesante por la época, es que siempre, bueno, cuando estaba, era la discusión casi, casi del momento del desayuno en los recreos, pues no, no sé, cuando no tienes, bueno, no sé cómo le llaman en otros lugares del mundo, pero el recreo es cuando termina la clase y tomas el lunch y después vuelves a entrar, en que si la vestimenta de Arnold era un vestido o qué era. Después, jugando con eso, a los muchos tiempos hicieron como eh, Nickelodeon tenía unas pequeñas cápsulas en los comerciales que era como la cámara escondida o algo así, parodiando
a series de televisión y mostraban como escenas secretas de los personajes de animación, ¿no? A Batman quitándose la máscara o yendo al baño, cosas así muy, muy bizarras. Y en una de ellas muestran cómo Arnold se quita la vestimenta y demuestra que lo que trae abajo, bueno, son pantalones, es una camisa que le queda muy larga y aparte un suéter. Pero siempre se prestaron a jugar con esto, ¿no? Y nunca lo desmintieron como que oficialmente hasta mucho tiempo después. Y eso engrana perfectamente con lo que dices, romper este estereotipo del hombre. Y también la abuela era media célebre y rompía también, o sea, si era tierna, era muy cariñosa con Arnold, pero también andaba en sus giros y también tenía cierto protagonismo entre una sociedad masculina. Y lo interesante y a lo que a mí me gusta es cómo no chocaba, o sea, estas discusiones a lo mejor, si una serie así se presenta en estos años, va a inundar Twitter, va a inundar Facebook porque una mujer hace o no hace, o porque hizo o no hizo. Y acá no es porque no hubiera esos medios, los pudo haber, pero los podías absorber con tanta naturalidad, que es lo lindo. Creo que eso nos está faltando. Creo que nos escandalizamos a veces por muchas cosas, o levantamos las cejas muy rápidamente y no permitimos que a veces las cosas permeen naturalmente, como estas series que permearon y que llegaron a ser, y vamos a todavía a otra más, y no escandalizaron, todo lo contrario, y les pasaban en televisión abierta incluso. Entonces, llegaron a ser polémicas por Dragon Ball, por ejemplo, pero por la violencia o porque las luces te causaban epilepsia o cosas así, pero no por la sexualización de los personajes o por cómo plantean a los personajes. Y Dragon Ball es una de las series, igual no la mencionamos aquí, pero ahorita que les hago colación, que también tiene personajes importantes femeninos. Bulma, para empezar, creo que es la detonante, no es la inteligente. La nerd es ella. La que genera toda la búsqueda de las esferas del dragón al final es ella. Sí está sexualizada, pero también parte de eso, ¿no? Es esta, no sé, ahí creo que manejan la sexualidad de una manera bonita. Bueno, al menos a mí es como tierna porque ayudan al personaje de Goku a descubrirse sexualmente. Cae entre la comedia, pero creo que yo siento que la manejan bien. O sea, dentro de ese contexto, a como estaba él como niño, incluso a él se le llega a ver también, cómo lo van planteando y cómo Bulma siempre tiene un peso y después los androides y después todo esto. Y no deja de ser, o sea, las mujeres tienen un peso, tienen una relevancia en la trama. Pero bueno, no sé, de ahorita que saqué Dragon Ball, que igual sale del guión, pero No, igual, o sea, creo que, o sea, si nosotros, bueno, que se está haciendo, no tenemos que imaginarnos, ¿no? Pero, o sea, muchas series, muchas caricaturas se están cancelando, ¿no? Hay otras que están sacando las escenas que son, por ejemplo, este tipo, ¿no? De la mamá de Angela, ¿no? Este, pero también hay aspectos que se están, digamos que es que lo sacan, los analizan y entonces hay que cancelar esta serie o hay que cancelar esta animación. Creo yo que, por ejemplo, también como que saca esta colección, lo de Dragon Ball, me parece que al final estas series tienen esta parte buena, ¿no? De decir, bueno, o sea, los personajes estaban rompiendo ahí con un estereotipo, ya no encajaban con lo que antes conocíamos de la mujer. Hay unas series, hay unas películas que están muy adelantadas a la época, pero evidentemente era, no sé, me parece casi obvio que tenían que haber ciertas cosas que no encajaran ahí, ¿no? Por ejemplo, ya lo decíamos, en Las chicas superpoderosas con la secretaria, que estaba extremadamente sexualizada, pero también en otras series, en otras películas. ¿Por qué? Porque al final es todo un proceso, ¿no? Por el que tenemos que pasar todos, ¿no? O sea, un proceso que involucra no solo los estereotipos femeninos, sino también los estereotipos masculinos. Entonces, me parece normal que haya como este tipo de sesgos, pero también es importante como irlo rescatando y es bueno que la gente los vaya sacando y diciendo, ok, ¿sabes? En las series, antes como niños se nos mostraba esto, esto y esto. Y pues sí, igual era sexualización, igual era perpetuar un estereotipo, un prejuicio, pero ahora, no sé, con estas nuevas, eh, pues no sé, con las nuevas caricaturas que han estado saliendo, con el contenido que sale más para niños, pues también sirve regresar un poco a esas series que nosotros veíamos, contrastarlas con las que ahora tenemos y ver, bueno, que hay una diferencia radical y si nosotros nos ponemos a pensar, pues no es como que haya pasado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, me parece normal un poco que haya este tipo de cosas, este tipo de detalles, este tipo de sesgos
pero sin duda sí creo yo que hay que resaltar eh, estos personajes, ¿no? Que sí han sido controversiales y que han ayudado también a romper ciertos prejuicios que teníamos en su momento. Ahorita vamos, igual, bueno, vamos a volver a si creen que nos habíamos olvidado de Disney, ¿no? Ya saben que siempre es nuestra fuente de referencia, nos va a patrocinar próximamente. Quisimos rescatar dos películas que son una es más moderna que la anterior, pero plantean dos princesas, porque bueno, al final del día las manejan como princesas de Disney, pero que no son esas princesas típicas, no es esta doncella delicada, la que tiene que rescatarse, a aquella que está esperando a que llegue su caballero con armadura a salvarla, sino precisamente todo lo contrario, rompen paradigmas. Una es del 98, nos estamos refiriendo a la original, a Mulan, que bueno, está basada en una novela china, de una mujer se disfraza de hombre, se hace pasar por hombre para salvar a su padre, que es una persona mayor, de ir a la guerra, termina venciendo, termina triunfando y bueno, al final la descubren y la aceptan por ser quien es, ¿no? Ya la mayoría de nosotros sabemos más o menos la trama de Mulan y la serie animada, la película animada está genial, la serie live action no está tan interesante. Y por otro lado, el contraste Brave, um, es una película creo que muy ignorada por la crítica, por las personas, creo que esos rizos radiantes no pegaron tanto, no sedujeron tanto, pero yo creo que la vi en una noche y me encantó cómo es una chica que rompe con todo, que se atreve a muchas cosas, que la quieren obligar a casarse y que dice que no, que se revela, que ya quiere ser, que quiere luchar, que quiere lanzar flechas y cómo lo logra y cómo al final hace que la acepten. Y eso es interesante porque creo que puede plantear lo que tú tomabas, ¿no? Ahorita hace rato que decías que como cuando no encajas, te puedes visualizar en alguien, en algún personaje y decir, bueno, a lo mejor esta persona no encaja y también es mujer como yo y ella lo pudo luchar, entonces, ¿por qué yo no? Entonces, creo que ese tipo de personajes que luchan por lo que quieren de manera auténtica, que se rebelan contra el sistema, se consiguen muchas cosas. Y entonces, estos dos personajes, en lo particular, de todas estas princesas de Disney, quisimos rescatar a ellas dos por lo adelantado que están y por cómo presentan a la mujer en esta mujer que lucha por lo que quiere lograr y que al final del día Mulan sigue, en este caso, todavía Brave a lo mejor es un poco más salvaje, ¿no? No pierde este alma vikinga tradicional del estereotipo vikingo, sí, aludiendo a los estereotipos de los vikingos, ¿verdad? A estos hombres, a estas personas rudas. Y Mulan mantiene el estereotipo, pero mantiene su feminidad, ¿no? Y al final del día cuando va, en la final de la película va, y ella está toda coqueta, toda tierna, y no por eso deja de ser una excelente guerrera. Entonces creo que también eso es lo interesante, ¿no? Cómo se demuestra que son facetas, son caras de la misma moneda de una persona, y que no tienen por qué estar peleadas ni una ni otra. Y puede ser la mujer más aventurera, pero al mismo tiempo la mujer más sensual y más coqueta, y no tiene por qué contrastar, y no tiene por qué pelearse, sino pueden combinar las dos cosas. Pero bueno, no sé tú, Ari, ¿qué piensas de Brave y de Mulan? Mulan, algo que me llamó la atención es cómo inicia la película, que es, bueno, vemos que ella sí vive como, su familia sí es como muy tradicional, que también no responden bien o no reaccionan bien a los deseos de ella, y como a pesar de eso ella sabía lo que quería y entonces hizo lo que estaba en sus manos para poder cumplir su objetivo, ¿no? Entonces, y incluso cuando la descubren también hay como una cierta reacción negativa, ¿no? Por parte de los hombres que estaban ahí. Entonces me parece también una película muy reveladora en muchos sentidos, que a lo mejor ahorita la vemos y pues sí, no se nos hace raro porque sabemos de o sea, que hay muchas familias que todavía tienen esa estructura. Muchas personas fuimos educadas bajo esa estructura o no, y de cierta manera crecimos en un sistema que si no nos educaban así, lo fomentaba. Entonces, me parece muy interesante esa película y sobre todo que también hayan representado a Mulan como esa mujer que tuvo esa dificultad, ¿no? Para hacer lo que quería. Ah, hay otras películas, hay otras series que representan a estas mujeres, pero que quizás no tienen como tantas dificultades para mostrarse como son. Y creo que en la película de Mulan eso es diferente, ¿no? O sea, en la película de Mulan ella tiene un rechazo completo, ¿no? De su familia, de la sociedad.
Entonces, me parece como muy padre esta parte de ella rompiendo con estos estereotipos. Y bueno, también ver la parte dura, ¿no? De decir, bueno, ella no tenía nadie que la apoyara en ese sentido. Entonces, se me hace muy rescatable eso. Y de Brave, la verdad es que, como tú decías, yo no he visto muchas críticas, por lo menos o en su momento, como de esta película, o de que hicieran resaltar al personaje, pero me parece muy interesante aún así, ¿no? Como esta chica súper aventurera, súper valiente, pero también muy amorosa con sus hermanos, con su papá. Entonces, igual esto, ¿no? De que no están peleadas ambas partes y que ella también era muy independiente, ¿no? Que ella salía a explorar. Se me hacía muy padre también. Ahorita que rescatando a Mulan, se me vino, bueno, como es la icónica escena del cabello, ¿no? En la animación lo plantean súper padre, como el cortarse el cabello es un símbolo muy poderoso. O sea, sabemos que en general el cabello y las mujeres es algo que se relaciona mucho y es parte a veces de la identidad de las mujeres. Lo plantean bien, lo plasman bien la película. Y el cortar y el renunciar a eso, y el verse obligada a renunciar, a ocultar su ser mujer y todo lo que le marca en ese crecimiento como personaje es intenso, está en la tumba y bueno, están todas las descripciones. Bueno, y dato curioso de la película, las letras chinas que ves, que se ven pues en donde está cortando el cabello, que son como lápidas, son los nombres de los animadores de la película, traducidos al chino. Entonces, cuando se corta el cabello, la reflejan con esta ansiedad de tener que romper y de tener que deshacerse de su yo mujer para atreverse a ser ese yo guerrera, ese yo fuerte, ese yo que voy a salvar a mi familia. Entonces creo que es algo que no lo logra la atracción y algo que señala muy bien esta parte de cómo debemos de pugnar por rescatar las dos caras de la misma moneda, ¿no? Y tratar de siempre ver a la persona en general. Y algo curioso que rescata más adelante también la misma película es cómo estos hombres rudos y fuertes tienen una canción muy épica, romántica, ¿no? De a rescatar a la doncella y ella se transforma y demuestra también, rompen este estereotipo de cómo si son muy rudos, muy machos, pero al final del día ven a una mujer en este caso y se transforman y se convierten en las más dulces corderitos y cómo rompen el estereotipo también de poderle decir a un niño, ok, a lo mejor tienes tu faceta ruda, tu faceta lo que sea, pero también puedes ser romántico, también puedes escribir poemas y puedes dedicarle algo lindo a una mujer porque no está peleado con eso. También rompe el paradigma, ven cómo se puede romper estos estereotipos, ¿no? Creo que eso es algo genial que se logra y que tratamos de resaltar en esto, ¿no? Como al final del día, bueno, primero dejo que digas tú la conclusión, Ari, y después ya remato yo. Bueno, yo como conclusión diría que, bueno, estos estereotipos que nosotros vemos en las series o sea, deberíamos de prestarles como más atención. O sea, ahorita, como lo dije, están saliendo muchas películas, muchas series que están rompiendo con esto y es muy importante porque recordemos que quienes ven esto más son los niños. Y entonces, pues tú eres educado bajo estos esquemas desde que eres niño y es muy importante, ¿no? Saber que, o sea, sentirte identificado, digamos, del otro lado. Y otra parte es que, o sea, si aún no se ve o si aún hay gente que no logra ver cuál es la problemática de los estereotipos, eh, pues yo los invitaría como a esta parte de investigar, a reflexionar, ¿no? Porque al final, era lo que le comentaba Miguel antes de entrar, o sea, los estereotipos femeninos no solo le son relevantes a las mujeres, sino que también perjudican a los hombres, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, en Arnold. Si una mujer es delicada y si una mujer tiene que ser, este, no sé, como muy recatada, ¿no? En estas películas, en esta serie, se ve a los hombres como aquellos que son valientes y que no deben llorar, ¿no? Y que son fuertes y que no se deben permitir como esta emocionalidad, ¿no? Entonces, eso lo vemos y lo trasladamos a la vida diaria y por eso también pasa muchísimo, por ejemplo, hoy que, pues tan solo un ejemplo, ¿no? O sea, el mayor
número de personas que se suicidan pertenece a los hombres y no a las mujeres. O sea, las mujeres tienen el mayor intento de suicidios, pero los hombres son los que normalmente lo logran. Entonces, esto nos dice también algo de eso, ¿no? Y podríamos no ligarlo a los estereotipos, pero creo yo que sí están muy ligados a todo eso. Entonces, pues sería mejor analizarlos y están en nuestro día a día, ¿no? Tanto que por eso Miguel y yo también quisimos abordarlo en las películas, en las series, en lo que vemos todos los días, ¿no? Y esa sería mi conclusión. No sé cuál sea tu perspectiva. Yo para no repetir un poco lo que dices, estoy darle un giro también a la tuerca. Creo que también el prohibir eh, no es tan correcto. Sabemos que hay series que marcan estereotipos, sabemos que hay series polémicas. Ahorita, bueno, se está cancelando todo o se está tratando de diluir mucho el contenido y se está tratando de llegarse solo, tiene que ser correcto, tiene que ser adecuado, tiene que ser cuidado. Y creo que algo muy grande y que yo puedo decirle que agradezco mucho a mi mamá es que me permitía ver mucho tipo de contenido, pero no solo es verlo a lo loco y ya, sino acompañado y explicando las cosas y pudiéndome decir esto está bien, esto está mal, esto es correcto, esto no, pero no ocultándolo, no cancelándolo, no simplemente prohibiéndolo. Creo que para mí ese es el problema a veces mucho de cuando se espantan por una serie o se espantan por un episodio de algo o se espantan porque en tal lugar sucede algo, ¿no? Y simplemente lo quieren vetar o lo quieren cortar de la serie para que pueda salir en algún lugar. Creo que eso es lo peligroso, porque presentamos un mundo utópico y no presentamos las dos caras. Y tenemos que mostrar siempre las dos caras y enseñar o tratar de formar a las personas, sobre todo a los niños, hacia la cara que nosotros consideramos correcto, no lo que pensamos que es lo adecuado. Pero obviamente el niño tiene que saber lo que es incorrecto o lo que no está bien. Porque si no sabe y simplemente le mostramos siempre un mismo camino, cuando ve algo diferente, por naturaleza humana se va a deslumbrar y se va a ir hacia allá. Entonces creo que es algo importante, al menos para mí es lo que no me gusta de todas estas que se espantan porque quitan o porque quieren simplemente anular las cosas, porque como que nos quieren dar todo tan digerido que no están dando le temen en la capacidad racional de las personas en que van a repetir las cosas. Y creo que hay que permitirnos eso de decir, se pueden racionar las personas, pueden pensar y pueden tal vez también saber que esto está mal y esto está bien, porque un niño va a saber y saben muchas veces que está bien y que está mal y lo ven. Y aunque lo ven en una serie animada, no lo van a repetir porque saben que está mal. Entonces creo que hay que darnos esa oportunidad y no ser tan políticamente correctos o endulzar tanto el mundo, es también tratar de presentar estos estereotipos, pero no solo presentarlos y ya, sino decirle, esto está mal por esto, mira, esto podemos resaltar esto de este personaje, podemos quitar esto de este personaje, de ella está bien, de él está mal, y entonces irles explicando, creo que eso es algo muy grato y es algo que en lo personal yo agradezco a mi mamá porque siempre fue, velo, no es, te lo prohíbo, simplemente velo y después me lo explicas y me explicas por qué está incorrecto, incorrecto. Entonces, eso creo que es lo lindo de todo. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, en el próximo episodio que lo vamos a titular, ¿es privado lo que le dices a Alexa? No se lo pierdan y bueno, muchas gracias por acompañarnos y llegar hasta acá. Denle like, suscríbanse y compártanlos. Gracias.